Análisis en horario de preapertura del mercado. 12 instrumentos: índices, forex, petróleo, oro y bitcoin. Hay que ver si son operables en el día o no, proyecciones y posibles objetivos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. De momento, mañana con claro sesgo bajista. Estamos en preapertura y ya tenemos números importantes. Empecemos. La libra dólar de momento está ganando un 0,24, el euro dólar también está ganando un 0,14 y a partir de aquí tenemos ya el oro prácticamente neutro con un 0,01, luego veremos el estudio. El dólar yen perdiendo un 0,09 y los índices con un menos 0,15 el Dow, menos 0,18% el Nasdaq. El petróleo está perdiendo un 0,17%, el Hang en su sesión perdiendo un 0,34%, el DAX perdiendo un 0,42%, el IBEX un 0,44%, el FTSE un 0,51% y el Bitcoin que vuelve a la zona donde debería estar, perdiendo un 1,75%. Vemos como el DAX ayer llegó al final a la zona prevista, a la zona esperada, y incluso en sesión asiática y sobre todo ahora desde las 7 y la vela de preapertura está intentando un movimiento todavía acabar el movimiento bajista. Cuidado porque el objetivo podría ser al final la zona del 15.980. Recordemos que estamos en una corrección y la corrección aproximadamente en la zona actual en el 116.138 es donde había el 161% y el 50% de todo el retroceso. Por lo tanto, estamos ya en una zona interesante. Puede haber una pluma quizás en preapertura, en el momento de apertura de sesión, hasta la zona de cinta azul y a partir de aquí, teóricamente, deberíamos tener ya el impulso alcista, 5 movimientos, aproximadamente 350 puntos para acabar de marcar un nuevo máximo histórico. El Dow también ha llegado a la zona de los 33.000 de nuevo. Muy neutro. Fijaros que estamos por debajo de la zona de apertura anual, pero de momento no ha hecho un nuevo mínimo. Interesante, importante ver la evolución sobre todo de esta hora y de la próxima hora, de la apertura de sesión europea, igual que el Nasdaq. Está luchando por debajo de la zona, no de los 13.710, que es una cota histórica, que sería normal, sino que está luchando por debajo de la zona de Genial Line. Se acaba de confirmar, se acaba de consolidar claramente este quiebre de la zona de Genial Line. Cuidado que el movimiento bajista del Nasdaq podría ser de cierta entidad. Podríamos bajar hasta la zona de los 13.400-450. El FTSE, fijaros que de nuevo vuelta en la zona de los 7.690. Seguimos moviéndonos, luego lo vemos con detalle, en un rango entre los 7.794 y los 7.690. El oro alcanzó la zona precisamente de la Genial Line, de gráfico de 4 horas, bueno, y demás temporalidades, y automáticamente en esta zona parece que quiere rebotar. Veremos por qué, según evolución que tenga aquí, podríamos tener un movimiento u otro. Luego explicamos el detalle cuando veamos todos los gráficos. El euro dólar, bueno, peleando, testeando de nuevo la zona de cinta azul de gráfico diario, como luego veremos. 1,0750 obviamente es un soporte importante. De momento ha subido y justo en la misma zona, sin hacer nuevo mínimo. Atentos al detalle, de momento a zona de corrección. El petróleo por fin intenta salir de los 72,68. Precisamente hemos tenido que esperar prácticamente hasta ahora, última vela de ayer por la tarde y prácticamente las de ahora de sesión asiática, para venir a buscar ya la dirección de los 74,20, quebrar de una vez la cinta azul de gráfico de 4 horas. El Bitcoin, vuelta, de nuevo, testeo a la zona de cinta azul y vuelta hacia abajo, en busca a ver si este ataque es el definitivo, para venir a buscar la zona de los 25.000 ya, 800 a 25.000.
El DAX en gráfico diario vemos perfectamente el detalle, atacando precisamente la zona de corrección de gráfico diario. Fijaros qué es lo que ha estado aguantando y manteniendo el precio pese a los diferentes ataques y la cantidad de plumas que ha dejado por abajo. Cada vez ha sufrido importantes rechazos. Por lo tanto, pienso que deberíamos de tener todavía una situación igual. En gráfico de 4 horas se ve mucho más clara la situación. Ha habido un quiebre de la zona de Union Line, por lo tanto debería de llegar cerca, al menos cerca de la zona de la cinta azul. Cuidado porque en medio tenemos la zona de los 16.000, cota psicológica de primer grado, 15.980, cota histórica importante, que ha sido muy muy importante prácticamente estos últimos meses. Y además tenemos que la zona actual, donde está en estos momentos, es el 50% de retroceso de todo este movimiento impulsivo y el 161,8% de esta proyección para este ABC. Por lo tanto, toda esta zona en sí es una zona complicada. Yo creo que igual en apertura de la sesión europea podemos tener un movimiento de pluma y en principio finalizar este movimiento y aquí, aproximadamente aquí en esta zona, darse la vuelta. Fijaros que ya lo preveía un poco ayer precisamente cuando decía el flash por la noche. De momento fijaros que desde el domingo que anunciaba estos movimientos parece que vamos calcado, aún un poco más bajo de lo esperado. 16.090, hizo el mínimo, ha estado en sesión asiática, ha venido a buscar la zona de corrección de una hora y tal como le decía en el flash, podíamos llegar hasta esta zona de aquí. 50% de corrección, 161% de proyección y ahora estamos en esta zona de aquí. Y además desaparece la fuerza en la vela actual. De todas maneras, yo creo que como mínimo una pluma para acercarse a la zona del 16.000, 15.980 la deberíamos de tener. Y a partir de aquí rebote y buscar un movimiento en 5 ondas impulsivo. Recordad que teóricamente falta un movimiento para finalizar toda esta estructura. Y no sabemos todavía qué tipo de estructura es, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que teóricamente cuando acabe esta zona, cuando acabe este último movimiento alcista, como mínimo habrá un movimiento bajista importante, no muy importante, de al menos aproximadamente unos 900 o 1000 puntos. El Dow, la imagen del gráfico de diario es suficientemente clara. Fijaros que viene a buscar lo que está parando el precio, ya el tercer ataque es la cinta amarilla. Fijaros que estamos ya en un cambio de sentido claro después del máximo aquí arriba en la zona de los 34.260, ya el pasado día 1 de mayo, primera bajada, primer ataque importante, rebote, nuevo ataque importante, sin embargo generó una situación de un mínimo más alto, de nuevo rebote hasta la zona de la Genial Line. Fijaros que es lo que lo paró la primera vez, lo ha vuelto a parar la segunda vez y vuelta a atacar la zona de los 33.020, 33.000. Cota histórica muy importante que junto con la cinta amarilla están actuando de fuerte soporte. Muy, muy importante ver el dibujo que nos acaba dejando, ver si hay un quiebre de esta zona y si tenemos un mínimo más bajo, como mínimo que este anterior y si pudiera ser más bajo que este mínimo de aquí, el del día 1 de mayo, porque a partir de aquí sí que tendríamos ya claramente dibujado el camino. De momento vemos como en 4 horas tenemos fuerza bajista, sin embargo, normal en asiática, ha aflojado un poco y ahora ya la vela de las 5 de la mañana, la que va a cerrar dentro de aproximadamente 40 minutos, fijaros que viene a atacar la zona de los 33.020. Esta, sin ningún tipo de duda, va a ser la zona clave. En gráfico de una hora vemos exactamente un poco la situación más detallada. Vemos cómo estamos en estructura y parece que hay una estructura de posible continuación bajista. Recordad que cada índice tiene su propia personalidad, cada índice está haciendo su propio dibujo. Alguna vez pueden coincidir, por ejemplo, índices americanos, pero ya hace mucho tiempo que el Dow va por un lado y el Nasdaq normalmente va por otro. Tenedlo en cuenta. No empecéis a buscar coordinaciones que no existen. Cada uno tiene su propio movimiento, su propia estructura.
La zona clave para el Dow, sin ninguna duda, para el corto plazo, para esta mañana, la zona de los 33.020. Por lo tanto, mucha atención a ver cómo se comporta el precio cuando el precio llegue a esta zona de aquí. 33.020, 33.000. Si hay un quiebre, confirmación de quiebre con pullback y continuación, hay el movimiento completo de pullback, los tres movimientos. Siguiente objetivo, sobre todo con un nuevo mínimo, la zona del 32.600. Si volvemos a rebotar, volveríamos a subir de nuevo, en busca posiblemente de la zona como mínimo de apertura anual y posiblemente de nuevo los 33.350. El Nasdaq sencillamente después de un último máximo aquí en la zona del 13.924 y a zonas y cotas muy altas, teóricamente de la onda 3, para finalizar este movimiento, corrección de momento a zona de corrección. Vemos como la cota histórica 13.576 está precisamente en la parte inferior de esta zona de corrección. Por lo tanto, si sigue el movimiento bajista, que de momento parece que tiene fuerza para hacerlo, en primera instancia vendríamos a buscar la zona de la cota histórica muy importante. Aquí en gráfico de 4 horas aún vemos más. Vemos cómo si quiebra, si hay una confirmación de quiebre, que parece que la puede haber precisamente en la vela actual, dentro de 30-35 minutos, vendríamos a buscar en primera instancia los 15.576. Cota histórica muy importante que además coincide con la zona de corrección de gráfico de diario. A partir de aquí podríamos tener un movimiento claro y rápido, quizás en forma de pluma, para venir a testear los 13.420 aproximadamente, zona de la cinta azul de gráfico de 4 horas. Aquí el detalle más claro, fijaros que sigue la fuerza, está entrando fuerza precisamente en la vela actual, la vela de las 8, por lo tanto parece que quiere atacar. Esto es la zona de soporte que ha aguantado el precio. De entrada hemos hecho un nudo de consolidación, una corrección aquí en medio y ahora parece que quiere volver a entrar fuerza. Si esto se confirma, si perdemos la zona de la cinta azul, si perdemos la zona de los 13.641, el primer movimiento, claro, hasta los 13.576, parece muy obvio. A partir de aquí, cuidado con lo que hace, porque fijaros que tendríamos que venir a buscar teóricamente la cinta amarilla, por varios motivos. Porque es el movimiento esperado, o sea, la pérdida de la Genial en H4 nos tendría que acercar mucho, como mínimo, testearla o quedar relativamente cerca de la zona de la cinta azul. Por esto pienso que lo puede hacer con un movimiento rápido de pluma de 4 horas. Obviamente que en 4 horas puede haber mucho dibujo con gráficos menores. De todas maneras, la cota histórica de los 13.576 es una cota histórica muy importante que si no hay algún tipo de evento o información, a veces es complicado de romper. Recordar que esta noche a las 20 horas tenemos las minutas del FOMC. Situación casi calcada, fijaros al Dow, la del FTSE. Exactamente igual, bajada aquí en las situaciones diferentes hasta la zona de cinta azul, por lo tanto, alcanzado objetivo, vuelta a la Genial Line, vuelta de nuevo a la zona de cinta azul, vuelta por tercera vez a la Genial Line, vuelta de nuevo a la cinta azul, vuelta a la Genial Line y ahora estamos de vuelta a la cinta azul. Exactamente lo mismo que veíamos con el Dow. Importante si marca un nuevo mínimo. Aquí ya venimos de un mínimo más bajo. Este último no. Por lo tanto, ya de momento ya ha roto y ha hecho un mínimo más bajo que este. Y de momento está actuando de fuerte soporte. En gráfico de 4 horas vemos perfectamente la entrada de fuerza, además ya continuada desde ayer por la tarde. Prácticamente ni en asiática ha parado, es más, la vela de las 5 de la mañana, la que va a cerrar a las 9, es realmente espectacular, para volver de nuevo a la zona de los 7.690. A ver, recordemos, estamos en esta zona, entre estas dos cotas, desde el pasado aproximadamente 4 de mayo. O sea, arriba, volvemos abajo, volvemos arriba, aquí no tocamos abajo, volvemos arriba, aquí ya estamos haciendo un nuevo mínimo más bajo que este, por lo tanto vamos a atacar sin ninguna duda la zona de los 7.690 y incluso con pequeña pluma por debajo. Importante el detalle de ver si hacemos nuevo mínimo y a partir de aquí sí que fijaros que tiene un recorrido pero
importante bajista el FTSE en el caso de hacer un nuevo mínimo y sobre todo en el caso de perder los 7.650. Si pierde esta zona, fijaros bien que nos vamos directamente hasta la cota de los 7.600. Aquí en gráfico de una hora para tener un poco más claro. Va a depender de qué es lo que hace cuando llega a 7.690. Fijaros que ya se acerca y empieza a haber un momento de situación de vértigo, un poco de que ya puede finalizar este movimiento para hacer de momento una nueva corrección. Las cotas históricas siempre, fijaros aquí, es clarísimo, siempre la reconoce. Por lo tanto, obviamente que la va a reconocer. Por lo tanto, mucha atención a cuál es la evolución en esta zona de aquí. Esta es la zona clave a vigilar. Si hay quiebre, pullback y seguimiento, automáticamente bajaremos. Al principio, teóricamente, debería de costar hasta los 7.650 y si lo superamos claramente hasta los 7.600. Si hay un rebote, seguiremos manteniéndonos en esta zona de rango. El Hang parece que por fin quiere romper la zona de influencia de la directriz de muy largo plazo. Sin embargo, cuidado, fijaros que estamos en una situación todavía dentro de su área de influencia. De momento lo importante es que ha roto la zona de los 19.480. Fijaros que es lo que había estado actuando de fuerte soporte durante todo este tiempo. Por lo tanto, vamos a ver si hay continuidad, si se mantiene la fuerza, habrá evolución y el objetivo es la zona ya esperada desde hace tiempo, es un objetivo proyectado en la zona de los 18.470. Aquí en gráfico de 4 horas y en gráfico de 1 hora vemos un poco más claro el detalle. Vemos sobre todo en 1 hora cómo se está manteniendo la fuerza. Estamos en mitad de su sesión. Y fijaros que dentro de su sesión, las últimas horas, si consiguiera un nuevo mínimo, posiblemente va a depender de esto. Si decía a las 9 de la mañana hemos conseguido, cuando cierren justamente su sesión, ha conseguido un nuevo mínimo. No, si ha conseguido un nuevo mínimo, más bajo que el de conseguido a las 4 de la mañana, posiblemente seguiría la continuación bajista. Si a las 9 de la mañana no hay este nuevo mínimo, cuidado, porque podríamos volver de nuevo a la zona de los 19.480. Para ello, obviamente, tendrá que romper, situarse por encima de la zona de corrección. Nunca se entra antes de confirmaciones claras en una situación de contratendencia. Porque lo fácil es que tan solo, fijaros aquí, no que ya va para arriba, no, toca, corrige, automáticamente sigue, toca, corrige, y esto es lo normal del precio, esto es lo que hace siempre. De ahí la frase de que la tendencia es vuestra amiga, porque no es lo que parece, sino siempre hay muchos movimientos, mucho más en la renta variable que tenemos ondas extendidas. Por lo tanto, paciencia, y lo que hay que hacer siempre es continuar los movimientos tendenciales. Si tenemos este nuevo mínimo, posiblemente podríamos tener una continuación durante el día en dirección, quizás no llegará porque está muy lejos, a los 18.470. El IBEX vuelta de nuevo a la zona de rango. Fijaros bien, habíamos salido por la parte superior, que se ve mejor prácticamente en gráfico de 4 horas. Habíamos venido aquí hasta la cota de los 9.304. Por esto son tan importantes y por esto hay tantas cotas tan juntas. Fijaros bien, quiebre de los 9.260, eje de todo el movimiento, subida a la cota superior, no puede, vuelta a los 9.260 y de nuevo vuelta a los 9.208. Fijaros que es la zona prácticamente, esta era la zona de mini rango y esta es la zona de rango en la que estamos desde principios del mes de mayo, aproximadamente también desde el 5 de mayo, que ya entramos en esta zona de aquí y nos estamos moviendo constantemente en rango dentro de ella. Aquí en gráfico de diario vemos que lo que ha ocurrido es que ha intentado romper la Genial Line. Fijaros lo que siempre digo, necesitamos para un quiebre, necesitamos siempre una confirmación, que haya una segunda vela consecutiva y progresiva. Aquí parecía un quiebre importante, claro, de la zona de la Genial Line para hacer un movimiento alcista más importante, y sin embargo, fijaros bien, la siguiente vela, pese a hacer un nuevo máximo, automáticamente prácticamente ha sido una envolvente bajista. Nos hemos ha cerrado por debajo de nuevo de la Genial Line y entre la zona de corrección y la Genial Line. Por lo tanto, esto, aunque parezca tan espectacular y que ha salido por arriba, en ningún momento ha validado un quiebre. Como no ha validado un quiebre, de nuevo volvemos a estar por la parte inferior. 9.208,
Veremos qué es lo que ocurre. Si hay quiebre, pullback de confirmación, bajaríamos de nuevo a la zona de los 9.165. De todas maneras, la zona actual de los 9.208, mucha atención ahora a las 9 de la mañana. Es la zona de la cinta rosa, la zona que está actuando de fuerte soporte. Esto es todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Vuestra web y canal de YouTube de análisis técnico. En la web de inversoratrader.com, cada día análisis del DAX a las 12 de la noche con el estudio del día siguiente, artículos formativos, herramientas y otras utilidades. En el canal de YouTube, youtube.com/blog de Doc, vídeos de apertura del mercado cada mañana en horario de preapertura, estudio de 12 instrumentos, un tutorial, curso gratuito, diversas perlas de análisis técnico, análisis a largo plazo y vídeos cortos. El petróleo Texas. El petróleo Texas, después de fijaros aquí en gráfico diario, lo estábamos comentando precisamente ayer, muchos días moviéndonos aquí versus la zona de corrección de gráfico de diario. Hoy de momento, ayer de momento, parece que salimos por la parte superior. Vinimos a buscar ya en busca de la zona de los 74.20. Hoy, de momento, lo que tenemos es esta pequeña vela de aquí de máxima indecisión. Veremos cuál es la continuación. Veremos exactamente por dónde continúa. Venimos a tocar, prácticamente es de obligado ahora sí, tocar la zona de los 74.20, que además es el eje de todo el movimiento desde el pasado mes de noviembre. Es una cota histórica muy importante y que además ha tenido muchísimo protagonismo. Ya parecía extraño que en estos movimientos de aquí y en estos movimientos de aquí, quedando tan cerca, no hubiera habido el efecto imán para llegar hasta ella. Además, en estos momentos es cota histórica muy importante y la zona de Genial Land de diario que está justo encima de ella. Por lo tanto, se mantiene la fuerza, aquí en gráfico de 4 horas se ve, y en cualquier momento vendremos a tocar los 74.20. Esta va a ser la zona clave. Veremos qué es lo que ocurre exactamente aquí. Paciencia. Habrá que esperar quien no haya operado en asiática, que es cuando realmente ha hecho el movimiento rompiendo la zona de los 72-68. Fijaros bien, ha sido esta vela prácticamente la de las 21 horas, la que empezó ayer a las 9 de la noche, la que hizo un movimiento importante para el petróleo. Entonces, quien no la haya cogido este movimiento, ahora mucha paciencia, porque tiene que esperar a ver qué es lo que hace el precio aquí en la zona de los 74.20. Si llega, rebota y volvemos hacia atrás a buscar la zona de corrección de gráfico de 4 horas, o incluso prácticamente coincide con la de gráfico de diario, en los 7.260 aproximadamente, aquí en la cota de nuevo de los 7.268. Si se queda consolidando en la zona de los 74.20, habiendo ganado un espacio más, o si hay un quiebre por arriba, pullback de confirmación y seguimiento para seguir el movimiento alcista, que parece complicado porque la zona de resistencia es importante. Volvemos a gráfico de diario para entenderlo. Tiene que haber un quiebre, pero en gráfico de diario. Tenemos que tener el cierre de 2 velas por encima de los 74.20 y la segunda progresiva para tener como nuevo objetivo la zona de la cinta azul, 76.56, 78.20. Por lo tanto, la validación del quiebre de la zona de Genial Line de gráfico diario es con gráfico diario, no con velas de 1 hora. Por lo tanto, digo que paciencia, porque realmente puede quedarse en corto plazo de tiempo, en gráfico de 1 hora, de 4 horas, se puede quedar el precio por aquí, prácticamente consolidando hasta que encuentre un soporte claro y nos marque el camino de continuación. El oro, precisamente el oro, estudio el día de ayer. La zona en movimiento es claro. Empezó en la fuerza, llegó a la zona de los 1960, automáticamente, cota histórica importante, rebote, vuelta a buscar al final la zona de corrección de gráfico de diario y parece que quiere entrar de nuevo fuerza bajista, después de testear, de encontrar un apoyo en la zona de corrección. Precisamente en el día de hoy parece que estemos en fase bajista. Vamos a ver exactamente toda esta situación aquí, ¿vale? Si el precio rompiera la zona de la Genial Line de gráfico de 4 horas, que es prácticamente romper la zona de corrección de gráfico de diario, e hiciera un nuevo máximo por encima de la zona de los 1984, el precio vendría a buscar de nuevo los 1990 para finalizar la corrección
A, B, C, donde C es igual a A. El oro no tiene ondas extendidas, por lo tanto los porcentajes es donde la onda C es el 100%, normalmente el 100%, 110% de la onda A. Por lo tanto, el objetivo sería venir a buscar la zona de la cota histórica. Si por el contrario pierde estas dos zonas marcadas aquí para que aparecieran de forma más fácil en gráfico de una hora, vemos como si lo que consigue romper es la parte inferior, fijaros bien, la zona esta de aquí, la zona de Genial Line de una hora que se corresponde con la zona de corrección de 4 horas, que es este rectángulo de color negro de aquí, automáticamente el precio atacaría ya por tercera vez o por cuarta vez, atacaría la cota de los 1960 y además posiblemente sería un ataque con más garantías. ¿Qué ocurre si tenemos un quiebre de los 1960? Vamos a sacar ya toda esta información. Si llega aquí a la zona de los 1960 y tenemos quiebre y tenemos pullback de confirmación y continuación, sobre todo con cierre de velas por debajo de la zona del anterior mínimo, aquí en la zona de los 1955, la zona objetivo sería, aquí volvemos al gráfico diario, la zona de los 1930, 1920. Ya estamos como objetivo esta zona. Fijaros que ya desde el quiebre de la Genial Line ya estamos con objetivo la zona de la cinta azul. Lo que pasa es que las cotas históricas, y más si son importantes o muy importantes, siempre tienen su protagonismo, siempre nos dan su juego. Y esto es lo que ha ocurrido. Llega, rebota, vuelve, nudo de consideración, corrección, vuelve a atacar la zona, vuelve a rebotar, vuelve, toca, testea, confirma la corrección y parece que va a volver a atacar. Por lo tanto, primera zona importante, si quiebra la zona de los 1968, tendríamos esta bajada hasta la zona de los 1960. Y el movimiento importante de verdad vendría con un quiebre claro de la zona de los 1960. Si tenemos un quiebre claro por debajo, hay un cierre de velas, hay un pullback de confirmación y hay una continuación con nuevo mínimo. Si además es nuevo mínimo por debajo de la zona anterior alcanzada, los 1955, habría un gran rally de más de $25 la onza hasta la zona de los 1930 y muy posiblemente hasta los 1918. Todo esto es lo que puede ocurrir en el oro. Por lo tanto, vamos a ver cuál es exactamente la evolución. De momento parece que está cogiendo el camino bajista, sin embargo, solo ha vuelto, vamos a sacar, ya lo podemos sacar, ya lo habéis visto, ya lo he explicado, ha vuelto hasta la zona de corrección de 4 horas. La zona clave es precisamente aquí, la zona de corrección de 4 horas y la zona de Genial Line de una hora. Por lo tanto, los 1969, esta zona de aquí, es la zona que tenéis que vigilar como zona clave. Si aquí volviéramos a tener un rebote y acabáramos saliendo por la parte superior, aunque sea muy pequeño el recorrido, un máximo por encima de los 1984 serían $6 la onza hasta la cota histórica de los 1990 y cinta azul por arriba de H4. Si en cambio rompe esta zona, hay un quiebre claro de esta zona, en una hora es más claro ver el quiebre aquí de cierre de velas por debajo de la Genial Line, atacaríamos ya la cota histórica de los 1960 y aquí sería donde deberíamos de vigilar porque aquí podría haber una muy buena entrada. El Bitcoin, fijaros, la imagen en gráfico diario es muy clara. Complicado, de momento, en situación de rango aquí en la zona de corrección de gráfico diario. Después de este mínimo que se quedó a poco de tocar la zona de la cinta azul, se quedó en 25.830. Si en vez de hacerlo cuando lo hizo, el día 12 de mayo lo hiciera hoy, ya habría testeado la zona. Pero no, cuando lo hizo se quedó aquí relativamente cerca y a partir de aquí muchísimas dudas. Vuelta a zona de corrección. Y hoy parece que volvemos a atacar de nuevo, a intentar atacar de nuevo la zona de esta zona, esta amplia zona de rango, para venir a testear de una vez la zona de la cinta azul. Recordad que ya ha ido subiendo y está entre los 25.800 y la zona de los 25.000 por abajo. 25.000 ya casi 60, 25.000 prácticamente. Cota psicológica de primer orden. Aquí en gráfico de 4 horas vemos perfectamente cómo las situaciones de rango y de indefinición, cambios de secuencia constantes, alcista, bajista, bajista, alcista, bajista, aquí de nuevo alcista, de nuevo bajista está haciendo ahora,
tiene que romper la zona de los 26.480. Fijaros que prácticamente ni la rompió cuando hizo este mínimo en los 830. Si quiebra esta zona, fijaros que es lo que está actuando de soporte, no es ni una cota histórica, sencillamente es una zona de soporte de corto plazo. Tiene que quebrar esta zona. Si consigue quebrar esta zona, sí que habría continuación bajista de una vez. Aquí ha habido una vela muy importante, la vela de las 5 de la mañana, que es la que ha roto de nuevo todo, la zona de Genial Line, ha atacado la zona de corrección cinta azul, todo de una vez, y es lo que parece que le esté o le quiera dar un poco de continuidad. Sin embargo, de nuevo, muchas dudas. Todos son pequeñas zonas de soporte, fijaros. La actual ya teóricamente ha roto incluso esta zona de aquí, que es otra pequeña zona que se ha generado de soporte de corto plazo, pero tampoco hay alegría, ni siquiera para atacar la zona de los 26.480. Cada vez que se acerca, fijaros bien, hay una situación como de vértigo y automáticamente rebote. Por lo tanto, solo perdiendo los 26.480 habría recorridos claros, fuertes e interesantes. Cierre de velas por debajo de esta zona deberían de llevarnos no a la punta de arriba de la cinta azul, sino prácticamente a la parte de media o la parte inferior, como mínimo hasta los 25.200. El eurodólar, bueno, la zona de la cinta azul actuando de soporte, ya lo comentaba ayer, se mantiene la fuerza bajista. Fijaros que en gráfico diario se mantiene la fuerza bajista. Sin embargo, ha hecho por muy poquito, a ver, no, vamos a confirmarlo, no hablemos así. Pues no, ni siquiera ha hecho nuevo mínimo. Ha hecho una situación de doble suelo, parece, de momento, y automáticamente estamos de nuevo en fase correctiva. Por lo tanto, vamos a ver en gráficos menores dónde está la salida. Esta es la zona a vigilar, la zona de corrección de 4 horas. Si hay un rebote y tenemos continuidad, vendremos a buscar lo que parece ya objetivo muy claro, que es la zona de apertura anual, 10706 aproximadamente. Esta es la zona objetivo, que es la zona que debería de tocar. En gráfico de una hora vemos de forma más clara. Sin embargo, fijaros, maduración, mucha maduración, ya mucha saturación de movimiento bajista. Aquí desaparece. Aquí, tal como vuelve a empezar el movimiento bajista, vuelve a aparecer de nuevo la saturación de movimiento bajista. Por lo tanto, muchas dudas en el mercado. Para hacer este pequeño tramo tan pequeño, fijaros, después de toda esta bajada tan importante, aquí es una zona donde ya posiblemente sea de final de movimiento. Lo lógico sería que hiciera este nuevo mínimo, que hiciera aunque fuera con fuerza, con pluma, quizás hoy con los datos de minutos del FON a las 8 de la tarde, o mañana a las 14:30 con la publicación del dato del PIB de Estados Unidos, que siempre produce volatilidad. Quizás sea el momento para hacer un movimiento y finalizar o romper al menos esta zona o finalizar el movimiento, porque después de todo este amplio movimiento, con un nuevo mínimo finalizaría una estructura y a partir de aquí de nuevo tendríamos como mínimo una corrección importante hasta la zona del 10930 aproximadamente. Pero antes parece que tiene que finalizar por abajo, tiene que llegar hasta esta zona objetivo, zona de apertura anual. Y cuando llegue aquí será cuando veremos si es aquí donde finaliza o todavía viene a buscar alguna parte un poco más inferior. Complicada la operativa para el día de hoy. Por lo tanto, paciencia a los que operéis el par. El dólar yen sigue manteniéndose la fuerza. Fijaros, el día de ayer al final nos dejó un doji de clara indecisión. Sin embargo, hoy, aunque ligeramente, pues precisamente ahora en preapertura, está intentando todavía mantenerse en la zona esta tan alta. El día de ayer, amplia pluma por arriba, amplia pluma por abajo y prácticamente sin nada de cuerpo. Fijaros bien, este fue el eje, los 138,54. Veremos este movimiento que está haciendo actualmente. Si vamos a gráfico de 4 horas, vemos como estamos sin fuerza, pero toda la subida sin fuerza. Y sin fuerza ha hecho un nuevo máximo por muy poquito y ha vuelto a zona de corrección. Ahora ha querido salir por arriba, pero la vela actual de 4 horas, fijaros, la que va a cerrar dentro de aproximadamente
No, ya ha cerrado. Ya estamos en la vela de las 9 de la mañana. Ha vuelto en muy rápidamente a la zona de corrección. Por lo tanto, esta es la zona clave a vigilar. Hoy es el gráfico de 4 horas, no el de 1 hora, que nos puede confundir. Demasiado ruido en el gráfico pequeño. Cambio de secuencia, veremos cómo acaba la vela actual. Si es una vela envolvente para volver y no ha pasado nada, hasta la zona de corrección de gráfico de 1 hora, o qué es lo que hace. De todas maneras, aquí en gráfico de 4 horas es donde tenemos la información importante, porque no ni se ha acercado a zona de corrección. O sea, cuando vemos el detalle, vemos como está aquí, de momento no evoluciona. Si encuentra un apoyo claro y vuelve a salir hacia arriba, seguiríamos poco a poco alcistas en busca ya de la zona de los 140. Si se queda aquí en la zona de corrección, cuidado, que es un poco ya lo que ocurrió. Fijaros, estamos desde el 22 de mayo que estamos en esta misma zona de rango. Por lo tanto, complicado que pueda haber algún tipo de evolución. Es posible que se quede aquí a esperar ya qué es lo que ocurre hoy con la FON y mañana con el PIB. Por lo tanto, también, igual que en el caso del euro, paciencia y mucho cuidado. Solo si vemos que entrara fuerza o que saliéramos por arriba de la zona de los 138,83, podríamos intentar buscar un trade alcista para venir a buscar nuevo máximo y acercarse en lo máximo posible a la zona de los 140,14. Pero no lo parece, de momento no lo parece, porque fijaros que la apertura de sesión europea, así como la vela de preapertura ha sido claramente alcista, esta de momento está siendo bajista. Una vela de vuelta a la zona de Genial Line, zona de corrección, para mantenerse dentro del rango que estaba explicando en esta zona de aquí. Para finalizar, como cada día, con el libra dólar, este sí que lo tiene claro. 1,2446. Ya llegó a la zona de refugio, ya llegó a la zona de rango prácticamente. Difícilmente va a salir en el día de hoy de esta zona. Al menos no antes de las 20 horas con las minutas del FOM, o posiblemente mañana con los datos del PIB de Estados Unidos. Es algo que sí que puede mover el mercado para romper, para salir de esta zona. Fijaros que ya son muchos días, es una zona, fijaros, desde aquí, desde el 4 de abril, son prácticamente casi ya 2 meses que, aparte de esta pequeña excursión a hacer el testeo de la cinta de rosa, rápida vuelta a la zona del 1,2446, la importancia siempre de las cotas históricas. Y aquí es donde ha buscado refugio, y aquí es donde se va a quedar casi con toda seguridad durante el día de hoy. Esto ha sido todo, muchísima suerte, muy buenos trades. Precaución esta tarde, supongo que ya no habrá mucha gente dentro del mercado, pero precaución con la publicación de las minutas del FOM a las 20 horas. Hasta mañana.